Saludamos a los hermanos de la iglesia, saludamos a las personas que nos ven por las redes sociales. Terminamos un año en victoria en las redes sociales. Como dice la palabra, se han multiplicado las personas que nos ven a través de las redes sociales. Multiplicado es por, no más sino por, se han multiplicado. Y algunas personas se comunican con nosotros, otros han venido a la iglesia por las redes sociales, pero seguimos y es muy bonito ver cómo las personas nos comparten de la bendición y comparten la palabra y los invitamos a eso. Si usted que nos está viendo allí ha sido bendecido por la palabra que escucha, compártala con otras personas para que sea bendecido a las demás personas. Y es una alegría, así yo le digo a mi esposa, mire que ya van tantos, mire que ya van tantos, mire que ya van tantos, y nos ponemos alegres de ver que aunque, o sea, eso no es todo, es parte del proceso. Es muy bonito ver cómo en las redes sociales hay personas que nos escuchan y comparten nuestros testimonios de muchas partes del mundo. Terminamos también un año donde Dios nos ha venido enseñando muchas cosas. Digo, ha venido enseñando es porque todos hemos venido aprendiendo, ¿sí? Nos ha hablado ahora que hablábamos de las herramientas que Dios nos da para salir adelante, la básica que es pedir y se os dará, tocad y se os abrirá, y buscad y hallaréis. Esa es la básica del cristiano y todos la hemos cogido, pero cómo Dios va proveyendo y va fortaleciendo y haciendo crecer espiritualmente a todos nosotros. Nos ha mostrado digamos, la guerra espiritual, que hay ángeles alrededor nuestro, que la sangre de Cristo nos cubre, que tenemos autoridad sobre Satanás. Todo eso nos ha mostrado el Señor y lo hemos puesto en práctica, que la sanidad viene de Dios. Y algo que hablábamos acerca de la Navidad es el regalo de la salvación. Pero hoy Dios quiere que entendamos que todo eso, o sea, no podemos dejar nada a un lado, ni la sangre, ni la guerra espiritual, ni la adoración, ni el pedir, ni todo. Es todo un contexto general. Alguien le decía, la vida del cristiano es equilibrio, hay que llevar las circunstancias. Y el Señor hoy nos dice del regalo de su presencia, ¿sí? Decía Moisés que no me voy a mover a ningún lado si su presencia no va conmigo. Dios siempre ha querido estar presente en la vida de los hombres, estar ahí. Y Dios anhela una comunión con los hombres, con todo el mundo. Y aunque el hombre se equivoque, el Señor sigue luchando y sigue luchando para que haya una presencia permanente entre Él y nosotros, que la presencia esté. Y lo mismo en su iglesia, ¿sí? En inglés, digo, en latín hablan de ya se me fue. La Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Dios quiere eso. Y nosotros hoy tenemos que irnos con esa idea. Una hermana, la hermana comentaba hoy en el UAS de la iglesia que eso confirma más de la palabra de que nosotros debemos tener ¿qué? Hambre de su presencia, sed de su presencia. Bueno, ahora que estos jóvenes, estos varones van al campo, cuando echan su media hora de palo, pues ¿qué van a tener? Sed. Entonces necesitan tomar agua. Y si siguen dando mucho palo, van a tener hambre. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros como hijos de Dios tengamos hambre de su presencia y sed de su presencia. Y la única manera de calmar la sed es cogiendo su presencia, anhelando su presencia. Y la única manera de calmar el hambre es cogiendo la presencia. Dice, por eso dice, yo soy el agua
el que a mí me sigue, de su interior brotarán ríos de agua viva. O sea, no van a tener sed. El que bebe mi sangre nunca más va a tener sed. Y dice que yo soy el pan de vida, dice Jesús. Entonces nos está hablando de sed y de hambre que va a ser cubierta por la presencia, ¿sí? Uno de los problemas cuando sucedió el problemita este de allí del huerto del Edén, se rompió la comunión, se rompió la unión con la presencia del Señor. Fue el hombre expulsado de allí. Pero Dios dijo, yo tengo que seguir con esa amistad con el hombre. Tengo que seguir. Y Dios hacía una cosa, hacía otra, mandaba profetas, mandaba profetizas, y siempre quería tener esa presencia, esa amistad con el hombre, y siempre el hombre rompía la comunicación. Y dentro de eso, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y cuando Moisés le decía, yo quiero que su presencia vaya conmigo. Entonces el Señor dijo, pues hagan un arca. ¿Qué era el arca? El arca era una caja de muy fina madera, recubierta totalmente en oro, que en su interior estaban las tablas de la ley. Una muestra del maná del desierto iba en un recipiente, y la vara de Aarón que reverdeció. Y esa era la manifestación de la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Y eso iba dentro del arca, y el arca significaba la presencia, y el arca estaba en el lugar santísimo. Allá no podían tener acceso, sino en un determinado tiempo los sacerdotes, pero dice que cuando iba el pueblo y se manifestaba la presencia, era como una nube que los guiaba. Entonces, lo primero que hizo Dios, dice Éxodo 25:10. Éxodo 25:10. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, ¿sí? Luego dice, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrán en sus 4 esquinas, 2 anillos a cada lado y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y las meterás las varas por los anillos a los lados para llevar el arca con ellas. ¿Qué es lo que pasaba? El arca. La presencia de Dios no podía ser tocada. Entonces, un anillo aquí, un anillo aquí, un anillo aquí y otro anillo aquí. Y luego metían una vara, todo en oro, y así transportaban el arca. Esto nadie lo tocaba, sino solamente los sacerdotes llevaban el arca con unas varas cubiertas de oro. Y la madera de acacia es lo más fino. Entonces, dice en Éxodo 25, en el número 22, dice, Éxodo 25, número 22, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios se comunicaba con los hijos de Israel a través de su presencia en el arca, ¿sí? Y eso fue una señal permanente durante los 40 años que estuvieron allí en el desierto. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, había un gran río que se llamaba el río Jordán. Y dice la palabra que la gente se puso su pantaloneta y cruzó a nado el río Jordán. No. Dice que los sacerdotes tocaron con sus pies el agua con el arca cargada, y el río Jordán se secó para allá y se secó para allá, y pasó el pueblo de Israel en seco.
a las llanuras de Jericó. No tuvieron que, o sea, ellos llevaban muchas cosas. Yo cuando veo eso, no tienen que hacer lo que hacen los inmigrantes y meterse los que vienen del África y pasar por aquí y por allí con sus cosas y dejar la mitad tirada. No, el pueblo de Israel pasó con todo, con sus animales, con sus pertenencias, con su oro. Y dice que el arca iba delante. Y cuando Dios determinó que cayeran los muros de Jericó, dice la palabra que iban adelante los sacerdotes y levitas cantando. Y el arca del testimonio iba adelante. No iban los soldados de guerra, iba adelante la presencia de Dios. Y al séptimo día fue cuando cayeron las murallas de Jericó, cuando todo el mundo gritó. Y dice que a partir de ahí, o sea, en el desierto los guiaba, pasaron el río Jordán en seco. Y con el arca del testimonio cayeron los muros de Jericó, ¿sí? Y dice que allí, en ese tiempo, seguía el arca. El arca entró a la tierra prometida, ¿sí? Cada vez que iba Josué a una guerra, llevaban el arca delante, porque el arca era señal de victoria. El arca les daba la victoria. La presencia de Dios les daba la victoria. Y así en las diferentes guerras. Pero hay una cosa que es muy importante. El cristianismo no es un juego y el arca de Dios tampoco era un juego. Y ustedes han escuchado que había un sumo sacerdote Elí, que sus hijos estaban allí en el templo y se llamaba, se me olvidó ahora, aquí más adelante están, creo que Oni y Fines, ¿sí? Sus hijos robaban y se acostaban con las mujeres en el atrio del templo. Entonces, cuando la persona no está en santidad, o cuando los ministros no están en santidad, o cuando las personas hablan de la presencia de Dios, pero están haciéndole presencia al diablo, se pierde la cobertura de la presencia de Dios. Y entonces estaban allí en una guerra, estaban ahí en una guerra contra los filisteos. Y vamos a primera de Samuel 4:7. Es que me gusta este pedazo de texto, porque está en una guerra y siempre en la guerra dijeron, traigan el arca, traigan el arca. Y dice que cuando llegó el arca siempre hacían unas fiestones parecido a lo que estábamos haciendo aquí hoy, algo tremendo. Y dice que el pueblo de Israel hizo una fiesta. Y entonces en el número 7 dice, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. ¿Quién decía? El enemigo decía que había llegado la presencia de Dios al campamento de Israel. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que dieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ya estaban derrotados los filisteos. ¿Pero por qué estaban derrotados? Porque sabían que la presencia de Dios les daba la victoria al pueblo de Israel. Pero a alguien se le ocurrió hablarle a los filisteos. En el número 9 dice alguien de allí, dice, esforzaos, oh filisteos, y ser hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Cuando dice eso, yo me acuerdo lo que le decía Dios a Josué. Solamente te pido que te esfuerces y sea muy valiente. Y aquí alguien, un capitán de los filisteos, le dijo, no importa que esté la presencia ya, no importa, vamos a pelear porque no vamos a ser esclavos de ellos. Y dice en el 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido.
y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, 30,000 hombres. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Por qué? O sea, no voy a extenderme en eso, pero ¿por qué yendo el arca perdieron la guerra? Porque al frente iban unos sacerdotes que no estaban rectos delante de Dios. Y eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Hacían lo malo delante de Dios. Se acostaban con las mujeres, robaban la ofrenda y etcétera, etcétera, etcétera. No, habían perdido lo que dijo la pastora, el temor de Dios. Y cuando perdieron el temor de Dios, dijo, pues el Señor los va a entregar a manos de sus enemigos. Cuando las personas pierden el temor de Dios, pierden la cobertura divina, pierden la cobertura, y es muy probable que los enemigos los venzan o nos venzan. Y eso fue lo que sucedió. Algo terrible, terrible, terrible. Cayó el arca en manos del enemigo, y el enemigo se llevó el arca del pacto a su ciudad. Y entonces hay una cosa, que es que el pecado tan grave como ese que hizo el sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finés, no se quedó sin paga, porque la paga es pecado de muerte, y recibieron su paga. Dice que Ofni y Finés murieron en la batalla. Alguien le llevó la razón al sacerdote Elí, el padre de estos sacerdotes, y dice que al hombre le dio tanto tristeza y dolor y se fue de para atrás y se desnucó. Murió su padre, murió. Y la mujer de Finés estaba encinta. Y en ese momento empezó su trabajo de parto y también murió. Solamente se salvó el hijo de Finés, ¿sí? O sea, murió su padre, murieron los dos hijos y murió la esposa de Finés, ¿sí? Y el arca del pacto, o sea, eso fue una desgracia para el pueblo de Israel, una desgracia para la familia del pueblo de Israel. Y el arca estaba en manos de los filisteos, en manos de los enemigos. ¿Y qué iba a hacer la presencia de Dios allí en manos de los enemigos? ¿Iba a quedar ahí sin hacer nada? Pues no, se llevaron el arca y la pusieron al frente del Dios de los enemigos. Aquí el arca y aquí el dios Dagón. Y los dejaron y cerraron la puerta y se fueron. Y al día siguiente se levantaron a ver qué había pasado, y el dios Dagón estaba postrado de rodillas delante de la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! El Dios de los enemigos. Por eso es que la palabra dice que tú eres el Dios sobre todos los dioses. El Dios de los enemigos se postró ante la presencia de Dios que estaba en el arca. Y entonces ellos dijeron, esto aquí seguramente fue que se cayó o algo, y volvieron y lo pusieron allí. Y al día siguiente, el dios Dagón caía postrado, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas delante de la presencia de Dios, y quedó solamente el tronco. ¡Qué tremendo! El Dios de los enemigos fue destruido por la presencia del Dios Todopoderoso. Pero eso no quedó ahí. Dice que empezaron a aparecer enfermedades dentro de los filisteos. Póngame por favor, 1 Samuel 5, 6.
Primera de Samuel 5:6 dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, o sea, al pueblo donde estaba el arca, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Entonces, cuando se dieron cuenta los de Asdod, dijeron, mandémosla para Córdoba, mandémosla para otro pueblo. Y así sucedía de pueblo en pueblo, a donde llegaba la presencia de Dios, el pueblo era castigado con tumores y enfermedades. Y en el número 12 dice, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el mensaje? Hermanos, hay que tener cuidado con la presencia de Dios y debemos buscar la presencia de Dios en la mayor santidad posible, porque se puede reverter eso en contra nuestra. Y eso le pasó a los filisteos. La presencia, ¿no lo sabían? Sí lo sabían. Sabían que la presencia de Dios hacía milagros en el pueblo de Israel, porque tuvieron miedo cuando aparecieron. Pero resulta que se hicieron los locos y dijeron, no, no pasa nada, aquí no pasa nada. Y empezaron a morir y empezaron a enfermedades. ¿Y qué salida le dieron los filisteos? Entregaron el arca. Ya no la queremos, que no la queremos, que se la lleven. Y fueron y le entregaron el arca. Entonces, así es, recibieron el arca y volvió otra vez, y el pueblo de Israel volvió a coger ánimo y volvió a avanzar, y el arca empezó otra vez a hacer una señal de victoria, una señal de provisión, una señal de protección. Y dice en Primera de Samuel 7, en 1 Samuel 7, 1, dice, ya en la época de Saúl, dice, y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca. Desde aquel día que llegué el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta casa? En la casa de Abinadab. Resulta que Abinadab dijo, esto es muy valioso, esto es muy importante, yo voy a ponerla por aquí, y la tapó y la guardó y hizo de todo como un mueble más. Y la presencia de Dios no es un mueble más. Y dice que el pueblo lloraba, el pueblo estaba triste. Israel lamentaba porque no tenía el arca en Jerusalén. Entonces David, ya siendo rey, dijo, voy a hacer algo. Voy a traer el arca a Jerusalén. Y bueno, y eso hicieron una fiesta, mataron novillos y todo. Y en 2 de Samuel 6, en el número 3, les había dicho que el arca es la presencia de Dios, y la presencia de Dios no puede ser mancillada, y la presencia de Dios hay que tenerle temor y temblor. Por eso dice la Biblia que hay que cuidar la presencia de Dios. Y dice, 2 Samuel 6, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová
con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Mira, cuando va a la presencia de Dios, el pueblo tiene que alabar al Señor con toda clase de instrumentos. Dice arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. En ese entonces no existía la guitarra eléctrica, no existía otras cosas, pero dice que aún con pianos y guitarras y con todo, había que danzar y alabar a Dios. Pero hubo un pequeño problema en 2 Samuel 6, ahí en el número 6, dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, ¿sí está? Sí. Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Es injusto, podíamos pensar. Usa iba en el convite, en el paseo de llevar el arca. Pero Usa violó la ley de Dios. La presencia, el arca no se podía tocar con las manos. Para eso habían establecido que la llevaban en unos palos, como se cargan los pasos ahora, con unas anillas, y no se podía tocar el arca. El arca, la presencia de Dios es algo tan precioso que nosotros tenemos que anhelarla, desearla, pero no podemos mancillarla. Y eso es lo que hizo Usa. Y dice en el 8, se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Empezó David a pensar, después de ese traspiés que tuvieron ahí, dijo, ¿cómo voy a llevar el arca? Entonces dice en el número 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Hermano, duró en la casa de Abinadab 20 años. 20 años y no hubo ni milagro, ni provisión, ni nada, porque la tuvo como un mueble. Pero Obed-Edom geteo la puso en el lugar de eminencia. Puso personas a las que la cuidaran. Sus hijos cuidaban del arca. Y había un respeto total hacia el arca del testimonio. Y dice que en 3 meses Obed-Edom ganó más dinero de lo que hubiera ganado en muchos años. Y dice que le bendijo ¿a quién? A él y a toda su casa. La presencia de Dios. Mira, hermano, hay una cosa que es importante entender. Cuando nosotros hacemos un altar familiar en nuestra casa, cuando nosotros le permitimos que entre la presencia de Dios a nuestra casa, hay bendición, hay provisión, hay protección, hay sanidad en nuestra casa. Y así fue lo que pasó en la casa de Obed-Edom. Y en el número 12, el número 12 es que es tremendo, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca, que ha bendecido su casa a causa del arca de Dios. Y entonces David fue y llevó con alegría el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Cómo? No, ay, perdón. Sí, está bien. Sí. Entonces, mira,
No es que a David le haya entrado envidia, no es, dijo, pero si el arca, la presencia de Dios está bendiciendo la casa de Obed-edom, voy a traerla a la ciudad mía, a Jerusalén, para que haya bendición en todo Jerusalén. Y entonces dijo, pues si bendijo a Obed-edom, pues la voy a traer. Y él dice que montó, hizo una fiesta muy, muy grande. Usted ya lo escuchó. David, ¿cómo se fue a traer el arca? Dejó todas sus vestiduras de rey y se vistió de lino fino. Se vistió y formó, y dice que él danzaba y bailaba y saltaba y mataron bueyes, hizo una fiesta y trajo el arca a Jerusalén. Y cuando estaba entrando el arca a Jerusalén, el pueblo danzaba, el pueblo se alegraba porque entendían la importancia de la presencia de Dios en su ciudad. ¿Sí? Pero siempre hay alguien que le embarra. Siempre hay alguien que dice, ¿qué hizo el rey David? El rey David dejó su corona, dejó su vestimenta, se vistió de lo más sencillo y se fue a traer el arca. Y su mujer, cuando vio a David allá saltando y brincando, con todos así como aquí, dice que esa mujer despreció a David. Dice, vaya, vaya, como ha quedado el rey juntándose con toda esa chusma. Vaya, vaya. Sí, vaya lo que está haciendo el rey. Y dice que la despreció. Pero ella, ¿por qué estaba regañando a David? Porque David se humilló delante de la presencia de Dios. Y cuando David se humilló delante de la presencia de Dios, vino la bendición. Pero la bendición fue cortada cuando Mical cortó la bendición sobre su vida. ¿Por qué? Porque menospreció la presencia de Dios y menospreció lo que estaba haciendo su marido. Y dice que hubo maldición sobre ella y nunca tuvo descendencia. O sea, murió sin descendencia. ¿Por qué? Porque menospreció la presencia de Dios. Dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Qué palabras tan fuertes que le dijo Mical a David? Pero David le respondió y le dijo, en el número 21, dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y en el 22 dice, y aún me haré más vil que esta vez y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes ha hablado. Dice que David, dice, como dice la canción de Remolineando, por causa de él me haré más vil, por causa del Señor. Y así fue como llegó la presencia de Dios a Jerusalén. Bueno, ¿y qué pasó con Obed-edom geteo? Dijo, no, pues se llevaron la presencia, pues yo quedarme aquí administrando este dinerito que me quedó aquí, voy a meter un negocio, a lo mejor si me compro una casa, a lo mejor me compro unos ganados, a lo mejor me compro unas ovejas y unos camellos, y con lo que tengo voy a vivir. Pues no, Obed-edom dijo, yo me voy con el arca para Jerusalén. Y se fue Obed-edom con todos sus hijos para Jerusalén. Y dice que él era uno de los celadores que estaba allí en Jerusalén cuidando el arca del testimonio. ¡Qué tremendo! No le importó dejar todo el dinero que tenía, sino dijo, yo me voy porque ahí está mi bendición. Delante de la presencia es que ahí está lo que a mí me interesa. Y dice que Obed-edom y Jeías eran porteros del arca.
ellos eran responsables de lo que, de cuidar el arca, porque el arca no estaba tirada ahí. El arca, David puso gente a que todos los días estuvieran cantando, a que estuvieran alabando la presencia de Dios, y se repartían por turnos, día y noche, estaban exaltando el nombre del Dios Todopoderoso. Y por eso hubo bendición en la casa de David. Y por eso hubo bendición en la casa de Obed-edom geteo. Y por eso él dijo, yo no me voy a quedar allí en mi casa, me voy delante de la presencia de Dios. ¿Qué quiere Dios que entendamos? El regalo de Navidad para nosotros es su presencia. Es su presencia. Cuando nosotros entendemos la importancia de la presencia, yo soy uno de los que le clamo a Dios para que cada día tenga más, sienta más su presencia. Que la Shekinah de Dios esté sobre mí, sobre mi casa y sobre mi familia. Yo soy de los que le clamo y le pido y sé que Él me va a bendecir entre poco con más y más y más. De por sí yo me siento alegre porque siento que Él habita en mi vida, en mi casa y en mi corazón. Y nosotros tenemos que entender que con la presencia de Dios podemos andar por lugares secos. Podemos entender que con la presencia de Dios hay victoria. Podemos entender que con la presencia de Dios los enemigos son derrotados. Podemos entender que aunque pasemos por las aguas o por el fuego, no pasará nada. Aunque haya escasez, la presencia de Dios bendecirá mi casa y mi familia como le pasó a Obed-edom. Entonces, hermanos, que nosotros pongamos como uno de nuestras metas buscar más la presencia de Dios. Y si tenemos que esforzarnos, y si tenemos que bajarnos del caballo, y si tenemos que dejar nuestra soberbia, si tenemos que dejar muchas cosas, nuestro orgullo, pues no importa, que por causa de su presencia yo me haré más vil, como dice la canción. Es así. Entonces, mire, hermanos, son muchas las enseñanzas, son muchas las enseñanzas que Dios nos ha dado. Y Dios quiere que culminemos este año buscando su presencia, anhelando su presencia, deseando su presencia. La presencia de Dios es la que es como el sello que nos garantiza la vida del cristiano. Sin su presencia estamos perdidos, pero con la presencia de Dios somos más que vencedores. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y adóralo, Él viene cuando le adoras. Padre, yo